Volvemos. Recording, episodio 3. Vamos entrando. Así. Sí. Bueno, estábamos con el artículo 99, inciso 20. 99, inciso 20 de intervención federal. Bien, volvemos al 129. Dijimos, régimen de gobierno autónomo. Tendrá un régimen de gobierno autónomo. De ahí se deriva de hablar de ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ese hincapié que se pone en la autonomía responde a la necesidad de enfatizar la diferencia con el régimen anterior, que como vimos no tenía nada de autónomo. Entonces, lo que se decide en la Convención Constituyente 94 es asignarle por primera vez a la sede, al territorio que va a tener la sede de las autoridades federales, un grado mayor de autonomía, o directamente cierta autonomía que antes no tenía. Bien, por eso se habla de autónomo, pero ustedes ya saben, y vimos con el 123 para las provincias, que hablar de que una autoridad, una jurisdicción es autónoma, digamos, es decir, lo primero y necesario, pero no es suficiente, porque después hay grados de autonomía. Eso va a haber que resolverlo de alguna manera. Lo puede resolver la Constitución o puede delegarlo en alguna ley. ¿Sí? Pero no es suficiente decir, este es autónomo y se acabó. ¿Sí? Yo llevo la autonomía a un extremo. Si una provincia se considera extremadamente autónoma, ¿qué podría decidir? Leyes que no estén en la misma línea que la Constitución, por ejemplo. Mucho más que eso. Separarse. Independizarse. O Mendoza. Exactamente, la República Federativa de San Luis, o el Reino de Mendoza ahora, o el Emirato Petrolero de Neuquén, cosas por el estilo. ¿Sí? O la Pampa Gringa Sojera de Buenos Aires y Santa Fe y La Pampa. Digo, si yo llego al extremo, llego a las reivindicaciones nacionalistas, autonomistas de Barcelona, de Quebec y de tantas ciudades en el mundo, de California, que dicen, yo con todo lo que aporto y todo lo que me saca la nación federal, prefiero ser autónomo en serio y me autorregulo y no le tengo que compartir mi riqueza con nadie. Ese es llevar al extremo la autonomía. Entonces, ojo, cuando leemos autonomía hay grados que toleramos y grados que no. No podemos eliminar todo grado de autonomía porque dejaría de existir, ¿sí? Y tampoco podemos reconocer grados ilimitados de autonomía porque sería ya la secesión. ¿Se acuerdan los estados del sur de Estados Unidos? La guerra de secesión. ¿Cómo se escribe secesión? S, C, C. ¿Cómo? A ver, espera que lo escribo. C, S, C, S. Escribir en el chat, a ver. El norte de Italia se quiere separar del sur, pobre. El otro día decían, un especialista decía una cifra que me asombró. En Italia hablamos la diferencia entre el norte y el sur y que el norte es próspero y se quiere separar de los calabreses y los napolitanos y los sicilianos. Y la diferencia
en cuanto a desigualdad de ingresos, es de 1 a 3. Y en Argentina tenemos de 1 a 6. Ustedes saben, entre los distritos más pobres y los más ricos. Para que vean una idea. Bien. Secesión. SCS. ¿Está bien escrito? Sí. Bolivia también, Santa Cruz, sí, la media luna, lo que le llaman ellos, el oriente, también, que es más próspero, se quiere dividir, eso es algo típico, y sobre todo en los países federales, ¿no? Es donde más ocurre estas tensiones autonomistas. Bien, y Bolivia habían dicho hoy en el chat que tiene 2 capitales, a falta de 1. Bien, ¿qué son? ¿Cuáles son? Bolivia, Las 2 La Paz, capitales de Bolivia, ¿cuáles son? La Paz Y y Sucre. Sucre. Paz y Sucre. Bien, La Paz y Sucre. Bien, muy bien. Entonces, retomamos el 129. Norma, estabas leyendo. Sí, Dijimos, un régimen de gobierno autónomo. ¿Qué más? con facultades propias de legislación y jurisdicción. Top. ¿Qué quiere decir, Norma? Facultades propias de jurisdicción y legislación. De legislación que tiene un Congreso que puede legislar leyes, diputados y senadores. ¿Cómo se llama ese congreso? En Buenos Aires, legislatura. Bien, tiene una legislatura propia, buenísimo, que dicta leyes para la ciudad. ¿Sí? Sí. Perfecto. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Con sede dónde? ¿Dónde está la legislatura? ¿En La Plata? no, la ciudad tiene que ser. En la ciudad, en La Plata está la provincia. En la ciudad, ¿a dónde? ¿Alguien sabe dónde? La legislatura. Ah, me fui de la provincia, perdón, vuelvo. ¿Dónde reside la legislatura de la ciudad de Buenos Aires? En el centro porteño. Sí. Sí, pero ¿dónde? Bien. Congreso de la Ciudad. ¿Vieron la Casa Rosada? Sí. Sí. ¿Vieron la Plaza de Mayo? ¿Vieron La calle Perú 160, profe. ¿Cómo? La calle Perú. Perú, muy bien. Atrás del Cabildo está la sede del gobierno de la ciudad, del Poder Ejecutivo, o sea, del jefe de gobierno, vamos a ver ahora, y a la vuelta está ahí sobre Perú entrando la legislatura. No sé si recuerdan, hace muchos años, lo primero que hizo la legislatura, heavy, propiamente dicho, fue un código contravencional. Ah, sí. Y ahí, bueno, todos los días manifestaciones, todo era ahí en la legislatura. Bien, entonces dijimos, esa es la facultades propias de legislación. Y después de jurisdicción, ¿qué quiere decir? ¿Tiene juzgados? Que va a tener juzgados propios. Sí. Juzgados propios, que no van a ser ni de la provincia de Buenos Aires, ni federales de la nación. No, Van a ser juzgados propios de la ciudad propios de de la Buenos ciudad. Aires. De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Pero acá vamos a después tener que hacer algunas disquisiciones específicas. Pero por ahora nos quedamos ahí. Van a tener juzgados propios de la ciudad de Buenos Aires. Bien, seguimos, Normis. Y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Bien, entonces, va a tener un poder ejecutivo cuya cabeza va a ser ¿quién? Jefe de El jefe de gobierno. gobierno porteño. ¿Podemos decir jefe de gobierno que decir intendente? No. No, ¿Es lo mismo decir jefe de gobierno que decir gobernador? No. 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 O sea, es una tercera fórmula que no responde a las otras que conocíamos y que
se va a dar solo en este caso. No hay otros jefes de gobierno. El único No. es el de la ciudad de Buenos Aires. Después podemos tratar de discernir si es más que un intendente, si es menos que un gobernador, si es algo intermedio o qué. Pero lo cierto es que los convencionales constituyentes no dijeron va a tener un gobernador. Tampoco dijeron va a tener un intendente. Buscaron otra forma. Lo que sí está claro es quién lo elige. ¿Quién lo va a elegir? El pueblo de la ciudad. No ya quién, No el presidente. no el presidente. Es decir, esto sí es una manifestación clara de qué? De autonomía. De autonomía. De autonomía. Es decir, muchachos, a partir de ahora, muchachos y muchachas, ustedes van a elegir a su representante. ¿Quién fue el primer jefe de gobierno? De la Rúa. Bien, Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa. Fue el primero elegido. Y después siguieron otros. ¿Quién se acuerda de otros? Y Macri. Macri. Sí, Macri. ¿Quién es Me el acuerdo de Aníbal actual? Ibarra. ¿Quién es el Aníbal actual? Ibarra. Ibarra, Me sí. acuerdo de Aníbal Ibarra, que fue como el único sí, jefe, es el actual. jefe porteño que representó, digamos, a otra fuerza que no sea radical ni del PRO tampoco, ¿no? Después tuvo Tellerman, después estuvo Macri, y bueno, y ahora la reta. Me falta uno. Igual. Digámoslo así, Alejandro. Tuvimos amplia representación política en la jefatura de gobierno. Tuvieron los porteños, yo no soy porteño. Y de acá no sé si alguno tiene residencia en Capital. Los porteños han elegido, dentro del espectro político, muchas representaciones. Empezaron con los radicales, después pasaron a los peronistas, y después el PRO, que fue una tercera fuerza que nació en la ciudad de Buenos Aires, y que viene gobernando ¿desde qué año? 2007. 2007, ininterrumpidamente. ¿Sí? Bien, ¿quién es el actual? Horacio Larreta. Horacio Larreta. Rodríguez Larreta. Bien, ¿qué era qué? ¿Qué era antes con él? Cuando era Macri jefe de gobierno. ¿Puede ser que era vice de Macri o no? Era jefe de gabinete. Ah, Jefe de Que gabinete. ahí también hay continuidad. Bien, y es cierto, y estuvo Ibarra, que estuvo ¿hasta cuándo? Cromañón. Hasta Cromañón, y ahí le hicieron un juicio político, ¿sí? Y lo desplazaron, y asumió ¿quién? Tellerman. Tellerman. Bien, Tellerman. Y fíjense, la ciudad de Buenos Aires puso a De la Rúa presidente, a Macri presidente, y ahora Alberto Fernández, que no fue jefe de gobierno, pero que tenía una alta incidencia en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense esa relación, fuerte la relación. La relación de poder. Alberto Fernández fue diputado en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Bien. Y fue Entonces jefe de teníamos gabinete. jefe de gobierno elegido directamente por el pueblo. Ahí no hay duda, y eso se aplicó desde el primer momento, en De su 94, autonomía. y ahí no tenemos problema. Sí, saber qué es un jefe de gobierno, bueno, eso habrá que ver. ¿Cómo sigue? A ver. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Bien, vamos a tratar de entender esa oración. En primer lugar, la Constitución dice, como en el Consejo de la Magistratura, dice, mire, hay cosas que yo no terminé de regular. Entonces le voy a decir al Congreso de la Nación que saque una ley y termine de darle forma a todo esto. Es una delegación, ¿sí?, de la Constitución en el Congreso de la Nación. El Congreso está facultado para dictar una ley que tiene que tener un contenido específico, que tiene que ser una ley que garantice los intereses del Estado Nacional. ¿Qué es el Estado Nacional? La nación argentina. De toda la nación, exactamente, del Estado Federal. ¿Cuáles son los intereses del Estado Federal
en la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué la nación tiene intereses especiales, particulares en la ciudad de Buenos Aires? Y porque están asentados los poderes políticos. Perfecto, tiene aprobada la materia. Botánica Gracias. 4. Entonces, como ahí está la sede, la nación dice, che, a mí me importa lo que pasa acá. Ahora, dice, mientras la ciudad sea la capital, el día que deje de ser capital, ¿qué va a pasar? Imagínense que llevamos la capital a Cutralcó. ¿Qué va a pasar? Y hay dos posibilidades. Una, el artículo 75, inciso 15, habla de que se pueden hacer nuevas provincias, se pueden formar. Y dos, podría volver a ser un municipio. Bien, entonces, pensemos ahí, pensemos, que para eso nos pagan. O nos pagarán. Si la ciudad de Buenos Aires deja de ser algún día la sede de las autoridades, deja de albergar a las autoridades federales que se van a Cutralcó, porque dicen, me voy a la cordillera, a la estepa, a sacar petróleo, lo que fuera. Entonces, Neuquén tendrá que resignar parte de su territorio, como hizo la provincia de Buenos Aires. Eso es primero. Segundo, ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Imagínense que tiramos abajo la Casa Rosada o le hacemos un museo histórico. Lo mismo con el Congreso, lo abrimos para los chicos que vayan a conocer. Y el Palacio de Tribunales también, ponemos juzgados de la ciudad de Buenos Aires. O hacemos un parque temático, ¿sí? Un CCK2. Si todo eso sucediere, la provincia de Buenos Aires, perdón, la ciudad de Buenos Aires podría tomar una decisión, que es la siguiente. Es decir, che, nación, tomátela de acá, rajá, no te quiero más. ¿Sí? Y la nación, por su parte, dejaría de tener un interés especial en la ciudad de Buenos Aires. Pasaríamos a decidir, che, ¿qué quedó? ¿Quedó otra provincia ahí? Podría ser una pregunta legítima. Pero lo cierto es que la nación se desentiende y pasaría a entenderse con los neuquinos y se agarraría las trompadas con Omar Gutiérrez, que es el gobernador de Neuquén, como ahora se agarra con el jefe de gobierno, ¿sí? Suponiendo un ejercicio hipotético. Ahora bien, ¿cuáles son los intereses de la nación que hay que garantizar? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué tiene que salir una ley que garantice los intereses de la nación? ¿La gobernabilidad sería uno? No. Muy politológico es eso. Podría ser una respuesta. ¿Qué más? ¿Tendría que ver con lo que nos llevó a siempre el problema unitario y federal, el puerto? Lo económico. Bien, bien, Alfredo. La parte fiscal. Exactamente. Ustedes piensen lo siguiente. Como esto era sede de las autoridades federales sin autonomía, el extremo es que al intendente lo nombraba el presidente como si fuese un ministro más, un colaborador más. Cuando la ciudad adquiere autonomía a algún grado, que es lo que vamos a tratar de discernir, la nación dice, todo bien que vos seas autónomo, está bien, lo dijo el constituyente, pero mirá que yo tengo mis intereses que tienen que ser garantizados. Pero como el constituyente se le acabó el tiempo, dijo, bueno, listo, lo dejo para una ley. Entonces, la ley a dictarse, que ahora la vamos a estudiar, que tiene apellido esa ley, lo que va a hacer es regular cómo va a ser el traspaso entre lo federal, nación, a la ciudad de Buenos Aires. La palabra clave es el traspaso. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa ley que se dictó unos años después? ¿La ley Cafiero?
Exactamente. ¿Por qué se llama así? ¿Por el jefe de gabinete? Por el padre, No. ¿no? El padre es Juan Picafiero, fue el senador Antonio diputado, embajador en el Vaticano, miembro de, ¿se acuerdan? Con Cacho Álvarez, ¿cómo se llamaba? El Frepaso, ¿se acuerdan? Ese es el padre del actual jefe de gabinete. Ese es el abuelo. El abuelo, exactamente. El abuelo. Antonio Cafiero, que fue Antonio, senador. ¿que fue qué? Senador ¿Y qué más y fue? gobernador. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y perdió la interna con... para ¿con presidente. Duarte? Para presidente. No. 88, perdió la interna con... Siendo gobernador, perdió la interna con... ¿Puede ser con Luder perdió, profe, o estoy equivocado? No, eso es 83. 88. ¿Con quién perdió la interna peronista? Con Menem. Con Menem. Menem lo hizo. Sin tener la estructura partidaria le ganó la interna. Y contra todas las encuestas. Bien, ese fue el senador Cafiero que en su momento promovió esta ley. Ahí dice 24.588, pone Alejandro, muy bien. Garantiza intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea capital para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del gobierno de la nación. Entonces, es una ley que en una palabra va a establecer los límites de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires frente a la nación. Y ahí lo que se establece es que paulatinamente se va a ir dando ese traspaso. El traspaso es de autoridades que ya eran de la ciudad, perdón, ya eran de la nación, van a pasar a ser de la Ciudad de Buenos Aires. Ese traspaso, escrito en esa ley, por mandato constitucional, todavía al día de hoy, 25 años después, se sigue cumpliendo. Y no solo que se sigue cumpliendo, se sigue debatiendo. ¿Hasta dónde llega? Y te digo, se sigue debatiendo porque es el argumento central por el cual hace 2 semanas, o 3, el Poder Ejecutivo de la Nación decidió sacarle parte del presupuesto de la ciudad y traspasárselo a la provincia. Y ahí se reavivó todo este debate de quién era provincia, quién era ciudad, cómo se conformaron, cómo aportan al presupuesto de la Nación, Entonces, por eso tenemos que estudiar todo esto leyendo los diarios, para entender un poquito más. Y después para agrandarnos y salir a explicar nosotros lo que está pasando. Para eso estudiamos, ¿sí? Bien, entonces, esto ahora lo seguimos. Sí, pregunta. Sí, usted habla de la ley. ¿Qué ley? ¿Qué número de ley? ¿En qué contexto? ¿Qué ley es? Fíjate en el chat, para eso tenemos el chat. Ah. Ajá, te agarré. 24.588. Bien, ahí está Alejandro poniendo todo eso. Qué linda Profesor, materia, análisis y jurisprudencia. Yo no opino lo mismo, pero no importa. Bien. Profesor Karina no está pudiendo conectarse bien, nos dijo. Que se conecte mal. Sí, no puede para colaborar con nosotras. Ya lo sé. Bueno, y bueno, son gajes del oficio. Gracias por avisar. Vamos, Norma, al segundo párrafo. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. Bien, eso ya lo vimos. Seguimos. Sí. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Entonces, el Congreso de la Nación va a convocar a que los porteños y las porteñas elijan representantes para que se conforme una convención constituyente que a la vez dé forma y apruebe un
estatuto organizativo de sus instituciones. Segunda aclaración. Primero, hablamos de jefe de gobierno y no de gobernador. Segundo, hablamos de estatuto organizativo y no de Constitución. constitución. Pueden ser diferencias de estilo o pueden ser diferencias de fondo. ¿Sí? Lo digo esto porque se ha debatido mucho, para que ustedes lo tengan presente. El constituyente podría haber dicho, para que dicten la constitución que regule sus instituciones, como dice el artículo 5, que dice que van a tener una constitución. ¿Cómo decía el artículo 5? Que las provincias podrán... Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo. Podría haber dicho lo mismo, utilizar el mismo lenguaje, pero optaron por otra cosa. Entonces, son notas que nosotros tenemos que tener ahí vigilando. Jefe de gobierno, estatuto organizativo. ¿Esto ocurrió en la realidad? Sí. Sí, efectivamente. Sí. Se convocó, fueron, se reunieron, decidieron y aprobaron. Y ese estatuto organizativo, en muchos aspectos, fue ya hace 25 años, mucho más adelantado que el resto de las constituciones provinciales, ¿sí? En muchos aspectos. Y está ahí. Y tiene en su estatuto, entonces hoy la ciudad tiene autonomía, tiene jefe de gobierno y tiene estatuto propio, ¿sí? Una constitución propia. Bien. Y el estatuto está alineado con nuestra constitución también. Y el estatuto tiene que cumplir, igual que las otras constituciones provinciales, los principios básicos que están al principio de nuestra constitución. Bien, dicho todo esto, diciendo ya las 10:30, son insoportables, ¿saben que son insoportables? Son interminables ustedes. Bien, vamos al fallo del año 2007, y ahora sí las quiero escuchar. Después me van a sacar en contexto. Si el profesor de un PA llama insoportables a todos sus alumnos, que me van a hacer un meme. Bien. Fallo, escucho fallo, vamos. Habían empezado y yo los recorté. Volvamos, sí, por favor. Sí. Ya dijeron los hechos y las pretensiones. Habría que decir algo de los considerandos. Bueno. Escucho, vamos. ¿Quién retoma? Mercedes, Norma. Karina está out. Y yo trato de no leer, profesor, porque estoy con alergia. Entonces, si hablo mucho, me agarra tos y bueno, se pudre todo. Bueno, como dijo la compañera, los hechos eran que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud del convenio de asistencia médica hospitalaria que, según afirma, vincula a ambos estados, a la ciudad autónoma y a la provincia de Tierra del Fuego. Expresa que a raíz de esa convención, la demandante se obligó a prestar servicios de atención médica en los hospitales bajo su dependencia, en favor de los pacientes que le derivare la provincia demandada, que como contraprestación se obligó a pagar un porcentaje de los valores correspondientes a los aranceles establecidos en base al nomenclador nacional. La Ciudad de Buenos Aires cumplió con las prestaciones médicas, pero alega y pretende que el gobierno de Tierra del Fuego, ya que fueron asistidos sus pacientes, le
le paga el porcentaje de los valores correspondientes a los aranceles establecidos en base al nomenclador. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende percibir el capital que resulta de las facturas que acompañan, con más los intereses devengados desde la Constitución en mora. Bien. Son dos cuestiones en este fallo que son la pretensión económica y que sea tratado como competencia originaria en la Corte Suprema. Top, perfecto. Vamos de a poco, Norma. Entonces, había un convenio entre quién y quién. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Bien. ¿El objeto del convenio cuál era? La prestación hospitalaria. Un Prestación convenio. hospitalaria. ¿Qué quiere decir eso? La Ciudad de Buenos Aires se comprometía a atender pacientes de la provincia de Tierra del Fuego, y la provincia de Tierra del Fuego se comprometía a pagar una suma de dinero por ese tipo de atención. Realizaron un convenio con todas las cláusulas. Y Pongámoslo bueno, esto en la práctica. Veámoslo funcionando en la práctica. ¿Qué implica eso? ¿Qué se imaginan que implica? ¿Cómo opera? Y no sé, el estado de gravedad, no sé, puede ser desde viajes en avión hasta tratamientos de cáncer, no sé, de extrema gravedad, puede ser. Pacientes que debido a la situación de la provincia no se pueden tratar ahí, y hay más tecnología acá en la capital, ¿no? Entonces, fueguinos enfermos, fueguinos y fueguinas enfermos, podemos pensar antárticos y antárticas enfermos, podemos pensar malvinenses y malvinensas enfermos. Vienen a la ciudad de Buenos Aires a atenderse. Imagino yo en avión, si es de mucha gravedad, como decía Norma, o en algún micro o en transporte particular. Llegan a la ciudad de Buenos Aires y van al Hospital Fernández, que es de la ciudad, y algún otro nosocomio, y se van a atender. Entonces, ¿los hospitales son públicos o no? Sí. Sí. Bien, ¿te cobran para atenderte o no? No. No. Pero te dicen, a ver, muéstreme su domicilio. Residencia. Entonces ahí empieza a jugar la cuestión. Yo puedo decir, mire, acá dice que yo soy de Tierra del Fuego, entonces usted me tiene que atender. Bueno, ¿y quién me va a pagar a mí? Porque usted se haga esta operación acá. Y bueno, mi gobernador. ¿Quién era gobernador en esa época? Gobernador de Tierra del De Fuego. Tierra del Fuego. O de... Sí. De Tierra del Fuego. Sí. Yo se los digo. ¿Por qué hace la cuestión? Había un radical llamado Colasso, Mario Colasso, estuvo de enero de 2004 a septiembre de 2005 y fue suspendido. Luego vino otro gobernador que se llamaba Hugo Cócaro, del PJ, de octubre de 2005 a diciembre de 2007, fue interino, fue a las elecciones y perdió, con una gobernadora de la coalición cívica ARI, que era Fabiana Ríos, que estuvo de diciembre de 2007 a diciembre de 2015, y luego también perdió, y también se cambió de partido. Con todo esto les quiero decir que la provincia no pasaba por una época de estabilidad política, institucional, y mucho menos económica financiera. Es decir, no había un mango. Y esto nos va a dar alguna pista de cómo va a terminar este juicio. Primero, de qué motiva el juicio. Para la Ciudad de Buenos Aires tampoco las tenía todas a su favor, ¿sí? Porque estaba el compañero Ibarra, de jefe de gobierno, pero en noviembre de 2005 es suspendido por Cromañón, ya lo vimos, asume Tellerman, que era el segundo, ¿recuerdan a Tellerman?
Sí. Hola, mamá. ¿Usted qué hace? Marzo chica? 2006, y ahí van a elecciones, y ahí gana Macri, y ahí sí, 2007 a junio de 2015, continúa. ¿El fallo de cuándo es? Del 2017. El 2007, perdón. Ah, 18 de diciembre del 2007. bien. El Entonces, presidente era Néstor Kirchner. entonces, lo que... Sí, pero acá, digamos, la nación no juega tanto. Es ciudad con provincia de Tierra del Fuego. Lo que les quiero mostrar Pero es esto. Eran jurisdicciones que estaban un poco alborotadas en esa época, ¿sí? Bien. Pero sobre todo la provincia, que evidentemente no tenía cómo afrontar los gastos que emanaban de este convenio. ¿Se entiende el contexto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Capisce o no capisce? Bien. Entonces ahora sí, sigan. Los escucho. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entonces tenía dos pretensiones. Una, percibir el capital que resultaba de las facturas que acompañó en ese momento, más los intereses devengados desde la Constitución en mora, desde que dejó de pagar Tierra del Fuego. Y la otra pretensión era que su caso sea presentado, tomado como competencia originaria de la Corte Suprema. Bien. ¿Con qué fundamento? ¿Por qué va directo a la Corte? ¿Qué argumenta? ¿Qué norma? Los artículos 116 y 117 de la Bien. Constitución. Perfecto. Imaginamos que antes hubo un reclamo administrativo, ¿no? A la ciudad de a la provincia, y que no se llegó a resolver. ¿Quién es que va a la Corte? ¿La provincia o la ciudad? La ciudad. No escuché. La ciudad. La ciudad. La ciudad. La ciudad va directo a la Corte. Lo mismo que hizo la semana pasada. ¿Sí? Así que tenemos que prestar atención ahí. Uy, esto se va a cortar otra vez. Bien, entonces, esa era la pretensión. ¿Y cómo sigue? Ahí entra en juego lo que explicó hace un momento Mercedes sobre el estatus de la ciudad, el estatus institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de saber si es aforada o no, es decir, si tiene los fueros suficientes como para poder acudir en primera instancia a la Corte Suprema. Muy bien, Norma. Se dice ser aforado ante. Y la ciudad está aforada ante la Corte Suprema. ¿Sí? Ese es la fórmula, la frase. Bien, entonces, esa es la discusión de fondo. ¿Puede ir directamente la ciudad ante la Corte?